Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8 y 1 minuto, 7 y 1 minuto en las Islas Canarias en este jueves 21 de agosto de 2025. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. La heladería argentina de La Hostia, situada en Barcelona, sufrió un ataque vandálico después de que un concejal denunciara discriminación lingüística por no ser atendido en catalán. El local fue objeto de insultos, pintadas y una campaña de reseñas negativas en internet. El establecimiento, que ya había enfrentado polémicas previas por cuestiones similares, mantiene sus puertas abiertas pese a la presión y las amenazas. Sus responsables han optado por no hacer declaraciones públicas, centrados en continuar con su actividad comercial y en atender a la clientela con normalidad. El caso ha tenido eco en la prensa argentina, que denuncia la intolerancia y el acoso sufrido por un negocio extranjero en Cataluña. El concejal denunciante, por su parte, ha presentado un reclamo formal al considerar que se trata de un caso de catalanofobia comercial, mientras vecinos y clientes piden respeto y convivencia frente a los ataques. Bueno, historia. Ya saben ustedes que los pedorros de la boina separata catalana pues se dedican a perseguir a comercios. He estado en una lavandería y la sudamericana que había ahí no me ha atendido en catalán, esto es una vergüenza. Bueno, pues ese tipo de basura. Y entonces, pues pasó uno de estos episodios en una heladería que un argentino ha montado en Barcelona. Llega allí el típico pedorro separatista, un concejal creo que era, a exigir que le hablaran en catalán. El otro dice que hable en catalán, que le entiende perfectamente, pero que él no habla catalán y que le responde en castellano. Bueno, y entonces comienza el señalamiento. Y un exdiputado de la CUP, Antonio Baños, por cierto, que es el mismo exdiputado que por un error suyo pues se vio que parece que le gustan las páginas porno de caca japonesa. Páginas japonesas con escenas porno con caca y cosas así, o sea, un poco rarito es el buen hombre. Bueno, pues este coge y dice, pone una foto de la heladería en Twitter y dice, estos son nuestros enemigos, hagamos que cierre. Y entonces han vandalizado la heladería, los separatistas. Y claro, pues el asunto ha llegado a la prensa internacional. Imaginen los titulares en Argentina: separatistas catalanes vandalizan una heladería argentina en Barcelona. Ayer se producía en Twitter pues un intercambio entre el periodista Alejo Chapire, que es un argentino afincado en París, buen conocedor de todo el tema español, francés, europeo, israelí, y que comentaba que le parecía increíble que pudieran ser tan vándalos y tan paletos. Y bueno, le empezó a llover una catarata de insultos de todo tipo de separatistas catalanes, donde quedaba efectivamente de manifiesto que son unos vándalos, unos paletos, y que mucho lenguaje antifascista, pero los fascistas son ellos. Les recomiendo, si no consiguen ustedes a don Alejo Chapire en Twitter, que le sigan. La cuenta es ASCHAPIRE, Chapire. Y si tienen tiempo, vean ayer el intercambio verbal, vean las cosas que puso don Alejo Chapire, y vean pues los insultos y las estupideces que le dedicaban unos separatistas catalanes que hace muchísimo tiempo que han perdido el norte. Bueno, además con insultos de carácter antisemita, porque Alejo Chapire es él mismo es judío. Ponía un tuit al final, después de mucho rifirrafe en las redes, ponía un tuit don Alejo Chapire que decía: estimados separatistas catalanes, lamento no haber leído los mensajes en su lengua, porque tienen la costumbre los radicales separatistas catalanes de contestarte en catalán. Saben perfectamente castellano, ¿no? Pero te contestan en catalán para que quede claro que... Dice, si eligen responder a mi castellano en otro idioma, problema de ustedes. Como sabrán, nadie en el mundo actúa de esa forma.
Quédense en su burbuja. Sigan invocando una imaginaria catalanofobia si el victimismo gratis les gusta. Entiendo que ahí encuentran una razón de ser, en esa pasión por el sectarismo, el amedrentamiento y la xenofobia. Lo que no entiendo, dice don Alejo, es que usen fascismo como insulto, puesto que describe exactamente el modo de operar de ustedes. Los que no somos españoles vemos con extrañeza el ridículo que hacen cuando simulan no hablar español con gente que solo puede comunicarse con ustedes en esa lengua. Ese repliegue identitario es estúpido. En vez de aprovechar las ventajas de hablar varios idiomas, se cierran el otro. Es una pena porque los centenares de millones que sí hablamos español lo hacemos con gente de Texas a la Patagonia y en casi toda España. Averigüen quién pierde realmente con esa estrategia. Pues muy bien descrito esto de don Alejo Sapire, que ya un poco hasta las narices de todos los insultos que le llegaban les responde. Dice: los sudacas les decimos a los nacionalistas catalanes, el nacionalista ese con Z, lo que los españoles ya no se animan a decirles para no enfrentar su violencia. Son ustedes unos xenófobos insoportables con mentalidad de asediados. Pues mi aplauso para don Alejo y desde luego mi desprecio para quienes han vandalizado o han sugerido vandalizar esa heladería argentina en Barcelona. Desde luego, si pretendían internacionalizar sus miserias, los separatistas catalanes lo han conseguido. Quien también se dedica a internacionalizar sus miserias, pero quitándoselas de en medio y mandándonoslas a nosotros, pues es Marruecos. Escuchen. Un hombre detenido esta semana en Lérida por presunta radicalización yihadista ya había sido condenado por terrorismo en Marruecos. El arrestado de origen marroquí fue encarcelado en su país tras ser vinculado con actividades extremistas, pero posteriormente fue indultado por las autoridades marroquíes. Una vez en libertad se trasladó a España, donde vivía sin levantar sospechas aparentes hasta que fue nuevamente detectado por los servicios de inteligencia. Este caso no sería aislado. En los últimos años, Marruecos ha concedido múltiples indultos a presos por delitos de terrorismo, muchos de los cuales acaban trasladándose a Europa, especialmente a España, donde ya tienen la nacionalidad o vínculos familiares. Expertos en seguridad alertan de una preocupante tendencia. Rabat estaría aliviando sus cárceles de perfiles peligrosos, exportándolos en la práctica al otro lado del estrecho. Lo he preguntado ya varias veces. No tengo la respuesta porque el gobierno no hace públicos los datos, el gobierno de aquí y el de Marruecos supongo que lo hará menos. Pero ¿cuántos de los marroquíes detenidos por violación en España, detenidos por asesinato en España, detenidos por atacar iglesias en España, detenidos por robos con fuerza en España, detenidos por hurtos en España o detenidos por actividades terroristas, cuántos de esos marroquíes detenidos en estos últimos años son gente que fue indultada por Mohamed VI y que luego nos entra aquí en patera y encima pagamos a ONGs para que nos los mantengan aquí? La noticia que trae hoy Rubén Pulido en la Gaceta pues es inquietante. Un terrorista encarcelado en Marruecos e indultado por Mohamed VI entra de forma ilegal en España y resulta que ahora es detenido por terrorismo yihadista en España. Pregunto, ¿qué ONGs han cobrado exactamente cuánto por mantener a este tío aquí? Más que nada por saber a quién le tengo que pedir responsabilidades, aunque sean morales. ¿Cuántos otros terroristas, violadores, asesinos, pederastas, ladrones, atracadores, yihadistas, de los que ha indultado Mohamed VI en estos últimos 2 años nos están entrando en patera? Sería interesante conocer ese dato, ¿verdad? Por cierto, en España resulta que tenemos una cosa que se llama nivel de seguridad, que es lo que indica el nivel de alerta antiterrorista. Ese es el nombre concreto, el NAA.
Nivel de alerta antiterrorista. Estamos actualmente en el nivel 4, que lo define el propio Ministerio del Interior como un nivel alto. El siguiente nivel es el 5, que ya exige sacar al ejército a patrullar a las calles. Estamos un nivel menos, estamos en el nivel 4. Nivel 4, pues significa riesgo alto, dice la propia página del Ministerio del Interior, de actividad terrorista. Estando en el nivel 4 de actividad terrorista, pues resulta que están entrando miles de personas en patera sin ningún tipo de control. Ni siquiera sabemos si alguna de ellas es de los indultados en Marruecos por Mohamed VI, y nadie se hace responsable de esas entradas. ¿Cómo sabemos que los que desembarcan en una patera en una playa de Almería a la vista de todos los turistas allí presentes son buena gente o son terroristas? ¿Cómo lo sabemos? ¿Alguien hace el screening, el filtrado? ¿Alguien mira antecedentes? Si no tenemos los antecedentes, ¿por qué se le deja suelto a ese alguien? Si no se puede garantizar que no sea un terrorista. No sé, ¿ustedes lo comprenden? Sí, ¿verdad? Todos lo comprendemos. Toda la gente que hay cobrando de este inmenso negocio del tráfico de los nuevos esclavos. En fin. Un asunto relacionado con el anterior, pero no siempre. Porque algunos de los que llegan en patera luego acaban siendo ocupas, pero no todos los ocupas vienen en patera. O sea, tenemos suficientes canallas aquí en España de cosecha propia, y en este caso concreto no sé exactamente cuál es el origen de estos ocupas, pero se acaba de producir una brutal agresión de unos ocupas a un vecino en Hospitalet de Llobregat, según informa El Español. Escuchen. Un vecino de Hospitalet de Llobregat fue víctima de una brutal agresión por parte de un grupo de ocupas tras intervenir para defender a una mujer que estaba siendo acosada en una plaza del barrio. Los atacantes lo golpearon repetidamente en la cara, lo tiraron al suelo y le provocaron lesiones graves, entre ellas la rotura de la nariz y una ceja abierta. El hombre consiguió refugiarse en un almacén cercano hasta la llegada de los servicios de emergencia. Fue trasladado al hospital, donde recibió puntos de sutura y tratamiento médico. La familia denuncia que, a pesar que la agresión ocurrió en plena luz del día y en presencia de testigos, no se practicaron detenciones. La tensión aumentó al día siguiente cuando dos de los ocupas lo abordaron de nuevo y lo amenazaron con violar y quemar a su familia si no abandonaba el barrio. Pues esa es la situación. Resulta que entran unos ocupas en una casa y en lugar de echar a los ocupas, al final los ocupas terminan echando a los vecinos del barrio. Y terminan echando a los vecinos del barrio porque imponen su ley. Resulta que un vecino interviene porque estaban agrediendo a una vecina. Entonces al vecino le pegan una paliza brutal, le envían al hospital y nadie es detenido. Hasta el punto de que los ocupas vuelven a por el vecino y le dicen que o se va del barrio o le queman a él, le queman y violan a él y a su familia. Esto está pasando en la Cataluña de Salvadorilla, en la España de Pedro Sánchez. Las leyes que tenemos, más algunos jueces y fiscales claramente ideológicos, han conseguido que el delincuente campe a sus anchas. ¿Qué podemos hacer ante eso? Pues aprender a votar. En Hospitalet, pues a ver, voy a ver los resultados electorales de Hospitalet en las últimas elecciones municipales. Resultados electorales de Hospitalet en las elecciones del 28 de mayo de 2023. Pues en Hospitalet de Llobregat tuvimos, mayoría del Partido Socialista.
pero bueno, no me lo puedo creer. 38,4% del Partido Socialista, 12,8% para ERC. Caramba. Pues eso, 38 más 12 ya es un 50%. Oiga. Pues, ¿qué vamos a hacer? Si ponemos en los gobiernos a gente que favorece a los ocupas, pues lo que pasará es que impondrán su ley los ocupas. ¿Quiere usted que no impongan su ley los ocupas en sus barrios? Pues no voten a gente que favorece a los ocupas con sus normativas legales. Por ejemplo, pues hace tiempo que ya comentaba un representante de un sindicato policial, es que no podemos entrar a echar a un ocupa de una casa porque no es un delito grave. Si no es un delito grave, no podemos echar la puerta abajo y sacarle esposado. Bueno, pues a lo mejor hay que cambiar la ley y poner que sea de nuevo un delito grave. ¿No les parece a ustedes? Aparte de que si el ocupa no es residente legal en este país, pues hombre, deberá irse a la frontera de manera inmediata. Y por cierto, otra reforma legal que haría falta. Si se produce una ocupación, automáticamente que queden eximidos de pagar cualquier tipo de factura del piso los propietarios, porque ahora encima tienen que pagar la luz o el gas del ocupa. Bueno, pues por ejemplo, haces una reforma legal para evitar eso y ya verás tú cómo se preocupan las empresas eléctricas y gasísticas en cortar el gas y la electricidad, o si les obligan a seguir dando a los ocupas gas y electricidad, pues a presionar al gobierno para que cambie la ley contra los ocupas. Lo que no puede ser es que el propietario tenga que pagar, ni puede ser que los vecinos vean cómo les parten la cara los ocupas que campan a sus anchas. Bueno, lo que está pasando es tan demencial en toda Europa, porque España no es una excepción en casi nada, que en todos sitios está pasando lo mismo, rebelión ciudadana en las urnas. Y en Alemania pues ya tenemos a la AfD, el Vox de allí, encabezando las encuestas. En las últimas elecciones generales celebradas hace no tanto, pues le sacó 8 puntos la CDU de Merz a la AfD. Bueno, pues ahora ya está un punto por encima la AfD de la CDU, que es quien ocupa actualmente el gobierno. Escuchen. Un nuevo sondeo de Forsa para la cadena RTL coloca Alternativa para Alemania, partido de derecha nacionalista liderado por Alice Weidel, como la primera fuerza política del país con un 26% de apoyo. Muy cerca aparece la CDU, que con un 25% mantiene el liderazgo en gran parte del oeste del país. Por detrás quedan los socialdemócratas del SPD, el actual partido del canciller Olaf Scholz, que cae hasta el 13% y firma uno de sus peores resultados en décadas. Los verdes logran un 12%, la misma cifra que la formación de izquierdas Die Linke. En cambio, los liberales del FDP y el nuevo movimiento BSW apenas suman un 3% cada uno. Bueno, pues ¿se extrañan ustedes de que pasen estas cosas? Si los gobiernos tradicionales, si los partidos tradicionales no solo no dan solución a los problemas de la gente, por ejemplo, los derivados de la inmigración, por ejemplo, los derivados de las estrategias de empobrecimiento deliberado del continente, pues la gente busca otras alternativas. Y quien les ofrece meter mano a los problemas, pues se lleva el gato al agua. Evidentemente, si están creciendo los partidos tipo Vox en toda Europa, pues no es por mera casualidad. Si en estos momentos encabeza Reform UK las encuestas en el Reino Unido, si en estos momentos encabeza las encuestas el Frente Nacional en Francia, si en estos momentos la primera ministra de Italia es Meloni, si encabeza las encuestas en Holanda el partido de Geert Wilders, si encabeza las encuestas en Alemania la AfD, si todos esos partidos de una misma órbita ideológica encabezan las encuestas en todos los principales países de la Unión Europea, pues será que algo ha quebrado, ¿no? Que algo ha fallado.
que los partidos tradicionales, los PPs y PSOEs de toda la vida en esos países, pues no solo no han sabido dar respuesta a los problemas, sino que han actuado conscientemente creando los problemas. Todos los problemas derivados del empobrecimiento del continente, es decir, toda esa maldita Agenda 2030, pues son problemas creados por la coalición entre populares y socialistas que gobierna en Bruselas. Todos los problemas de la inmigración masiva, con toda la degradación de la seguridad correspondiente, son problemas creados por la coalición entre populares y socialistas que gobierna en Bruselas. Con lo cual, pues bueno, la gente dice, a ver, pongamos en una balanza. Por un lado, los que nos han metido en este lío. Por otro lado, estos que dicen que quieren sacarnos. ¿A quién voto? Uy, qué difícil, ¿verdad? Pues votaré al que me resuelva los problemas, al que me garantice que va a hacer en Europa lo mismo que está haciendo Trump en Estados Unidos. Blindar la frontera, expulsar a todos los delincuentes y además empezar a quitar prohibiciones para volver a generar riqueza en el país. Quien me ofrezca eso tendrá mi voto, dicen los ciudadanos, cada vez en más proporción, cada vez en más países. Bueno, vamos con Don Williams Perdomo para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Muy buenos días amigos de Mañanas en Libertad. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En esta ocasión encontrarán que Estados Unidos impuso este miércoles sanciones a 4 jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional. El secretario de Estado Marco Rubio sostuvo que la Corte es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y que ha sido un instrumento de guerra jurídica contra su país y su cercano aliado Israel. Entre tanto, un juez federal en Texas bloqueó temporalmente una ley del Estado que exige que los 10 mandamientos se muestren en las escuelas públicas a partir del 1 de septiembre. La decisión se dio luego de que al menos 16 familias de diferentes confesiones religiosas en el estado interpusieran una demanda. Argumentaron que la ley presionaría a los estudiantes a adoptar una escritura religiosa favorecida por el Estado. A su juicio, esto constituía una clara violación de la separación de la Iglesia y el Estado. Y finalmente contarles que la secretaria de Agricultura anunció que su departamento ya no gastará el dinero de los contribuyentes para construir paneles solares en tierras de cultivo. El departamento afirmó que solo Tennessee ha perdido más de 1,2 millones de acres de tierras de cultivo en los últimos 30 años para que el Green New Deal pudiera construir paneles solares subvencionados y se espera que el estado pierda un total de 2 millones de acres para 2027. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web y nuestras distintas plataformas digitales. Muchísimas gracias, Don Williams. Y vamos con Deportes en Libertad.